Hola, buenas tardes para España. Yo hablo desde España hoy, ¿eh? Hoy tenemos como dos países en juego. Hoy tenemos a Nicolás Markov, nuestro champion, y además nuestro champion hoy conectado desde Argentina. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo Un estás, Mary? Todo placer. muy bien. Gracias. Bueno, son las 4 en punto aquí en España. En Argentina, ¿qué horario tenéis, Nico? Las 12:01 en este Las momento. 12:01. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a dar estos 2 minutillos, 3 minutillos, un poco de margen, porque al final todos nos vamos conectando. Hay que me ha saltado el aviso, hay un momento que busco el link, vamos por aquí. Os voy explicando, tenemos el chat activo, ¿vale? Tanto Elena, en este caso también desde España, como Facundo, en este caso de Marketing Argentina, van a estar aquí contestando cualquier duda que haya en el chat. Y preguntas y respuestas también tenemos aquí para ir contestando. Vamos a dar este minutillo un poco y os voy contando. Y yo no me he presentado, siempre hago lo mismo, en todos los webinars. Vamos a ver, yo soy Meritxell, soy la directora de marketing de corporativos de Raona y os doy la bienvenida a otro webinar, en este caso de Raona y en este caso de los champions de Raona. Nuestros champions son nuestros expertos y estos líderes que moderan y que lideran la tecnología, en este caso del futuro corporativo de las empresas. ¿Qué vamos a hablar hoy o cuál es el titular del webinar de hoy? Hoy es cómo Microsoft 365 impulsa la transformación digital. Yo creo que hoy tenemos un gran tema, Nico, transformación digital. Estas dos palabras que oímos bastante a menudo, igual tú y yo, porque vamos sesgados por el sector, pero que bueno, que creo que desborda más que las fronteras en tecnología y que es una gran preocupación, sobre todo de negocios corporativos, dónde tienen que apostar. Nicolás Markov. Voy a explicar, a dar una breve introducción sobre Nicolás Markov, experto en Digital Workplace. Al final, cuando hablamos de Digital Workplace, que va muy vinculado con la esencia de Raona, hablamos de intranet corporativas, todo lo que son estrategias o palancas de comunicación a nivel de corporaciones, a nivel de empresas. Hablamos de communication, hablamos de comunicación interna, ¿vale? Que se vehicula a través de estas intranets corporativas. Y un concepto que esto tenemos que hacer otro webinar, Nico, que es muy importante, que es todo lo que es la adopción, en este caso la adopción digital de esta transformación digital. Me he apuntado a la presentación de Nico de LinkedIn, que me encanta tu presentación. Transformación digital no solo depende de la tecnología, sino de cómo logramos que las personas colaboren y se comuniquen, obviamente, ¿no? Esto habla mucho de personas y habla no solo de tecnólogos, sino también de personas. Pero hoy hablaremos un poquito de esta tecnología y hablaremos de Microsoft 365, que es esta capa donde nos tiene que ayudar en estas colaboraciones, comunicaciones y sobre todo en tener esta transformación digital aplicada a las empresas. Han pasado estos 3 minutos más o menos de rigor y voy a dar la paso ya a nuestro champion, en este caso a Nicolás Markov. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Genial, ¿Bien? gracias, Mary. Gracias por la presentación. Todo muy bien por acá. Ay, y perdóname un momento, que me Ujú. he olvidado una Diga. cosa. Vamos a ordenar un poco la presentación en, te dejamos a ti, cualquier pregunta queda en el chat y queda en las preguntas y respuestas. Creo que Nico tiene una presentación muy dinámica, o sea que nos va a hacer participar. Muy bien. Y luego las preguntas un poco más densas, tanto en micrófono abierto como cerrado, las dejamos al final de la sesión. Y ahora sí que yo Genial. ya me desconecto. Muchísimas Gracias, gracias. gracias por la intro, Mary. Me pareció como que estuvo muy interesante lo que planteabas en relación a, bueno, un poco la presentación de LinkedIn, un poco este esquema de que la tecnología importa, pero también importan las personas y siempre dentro del marco de Microsoft como capa, como bien comentaste, me parece que está bueno enfocarlo por ahí. Díganme, a ver, denme un minuto, a ver si están viendo la pantalla. Avísenme si la ven correctamente. Perfecto. Bien, genial. Bueno, ahí como comentaba Mary, cómo transformar información dispersa en inteligencia organizacional, un concepto que vamos a tocar hoy en la charla, siempre utilizando, bueno, Microsoft 365 como esta base, como esta capa. El objetivo del webinar es que se vayan sabiendo, o por lo menos pensando, teniendo la idea, cómo pasar del caos informativo que seguramente tenemos dentro de nuestras organizaciones al conocimiento compartido, ¿sí? Al manejo de la información. Bien. Vamos para acá. Un minuto. Ahí va.
Bueno, algunas industrias donde hemos aplicado lo que veremos hoy. Dentro de Rabona, bueno, trabajamos con diferentes proyectos, diferentes industrias también, aeropuertos, minería, oil and gas, retail, farmacéutica, bueno, fábricas y otras, o entre otras. Son las empresas en las que hemos aplicado un poco de esto que comentaba Mary, de Digital Workplace, de adopción digital, de entendimiento, de análisis, de saber dónde están parados y hacia dónde van a ir, que eso es muy importante. El foco siempre está en el acompañamiento, ¿sí? Hacia los objetivos internos y hacia saber a dónde quieren escalar, ¿no? A nivel organización. Vamos a charlar un poco sobre cuál es el problema o cuáles fueron los problemas que fuimos conversando con estas organizaciones. Son varios, acá, bueno, seguramente muchos de ellos se sentirán identificados. Archivos duplicados en 1000 carpetas y 1000 versiones diferentes. Seguramente ustedes en sus computadoras, en sus equipos, en sus plataformas tengan carpetas dentro de carpetas con miles de versionados. Información crítica perdida en chat de Teams o en mails interminables. Seguramente les pasó de caer en una cadena que no entienden por qué están ahí, porque alguien lo sumó y hay 200 correos explicando lo mismo, bueno, y información que no se termina de entender. Normal, pasa. Procesos que cambian, pero los documentos no lo siguen. Un tema muy importante que vamos a tocar en el webinar de hoy es entender la importancia de documentar y cómo podemos documentar. Personas clave que saben dónde está todo y se vuelven cuellos de botella. Todos conocemos a esta persona que trabaja hace 15, 20, 50 años en la organización, que decantamos y sabemos que es nuestra Encarta, nuestra Wikipedia o hoy nuestro chat GPT, que nos puede responder todo personificado en un usuario. Así que nada, como intentar delegar o, bueno, en realidad quitarle un poco de peso a esas personas. Y el famoso documento que todos tenemos en nuestro ordenador de final versión 3, esta sí, definitiva, como que esa la versión de la versión de la versión, que seguramente les pasa, o, bueno, o quizás me pasa a mí mucho, de tener este famoso documento. Vamos a una mini encuesta para entender un poco en dónde estamos parados. El objetivo de esto, si quieren ahí escanear este QR, denme un segundo, ahí creo que lo pueden ver un poquito mejor. Si lo quieren escanear desde el celu, si no, ahí los chicos lo pueden enviar la URL al chat. Esta encuesta no nos va a revelar información, no nos va a dar respuestas mágicas, no vamos a entender cómo resolver todos nuestros problemas, sino que el objetivo es empezar a ver dónde vive el conocimiento en nuestra organización. Me gusta o me hace como mucho, como que me da mucho, no me sale ahora la palabra, pero bueno, me hace mucho sentido el concepto de dónde vive la información, porque la información tiene que ser eso, tiene que ser algo vivo que está en constante transformación y nosotros tenemos que acompañar a que esa transformación esté bien dirigida, ¿no? Entonces, bueno, es entender, responder si quieren ir respondiendo, si no, igual después podemos ver al final em, ahí va, vamos por acá. Acá tenemos en las personas, en correos electrónicos, en chat de Teams, en sitio de SharePoint. Está bastante variadito, pero bueno, vemos que en general el conocimiento vive en las personas. Está bueno, bueno, ahí vemos que está creciendo un poquito más. Está bueno verlo de esta forma porque está en un buen lugar. Yo creo que la información esté en las personas, habla de una buena base, que después la podemos empezar a construir ya con todo la pata tecnológica, así que no es menos importante, está bueno que lo pensemos, pero está bueno que por lo menos la encuesta haya dado de esta forma. Ahí les voy a dar unos segundos más como para terminar de contestar a ver si falta alguno. Si no, igual yo ya me quedo con este resultado que me sirve, que me gusta. Bien, vamos para acá. Seguimos. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que probablemente en nuestras organizaciones la información esté dispersa, entendemos que no nos falta información, seguramente nos sobra. Hoy estamos en un momento del mundo en el cual la información aparece por todos lados, estamos sobreestimulados de información, algunas más ciertas que otras, algunas ya hoy en día el concepto de será IA, no será IA, está en todos nosotros, entonces no nos falta información, nos falta orden para convertirla en inteligencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la inteligencia? ¿O qué es la inteligencia organizacional? ¿No? Un punto importante. La inteligencia organizacional es la capacidad de nuestras organizaciones para transformar la información en experiencia, decisiones, acciones y aprendizaje compartido. Acá algo importante que quiero que se lleven, o un concepto que quiero que se lleven, cuando hablamos de organización no solo hablamos de empresas, digamos, de grandes empresas. Hablamos de organización cuando hablamos de equipos de trabajo, cuando hablamos de áreas, cuando hablamos de nuestro círculo más cercano, que básicamente nos organizamos y tenemos un mismo objetivo, ¿sí? Entonces, no lo pensemos a nivel de mi empresa se organiza así, sino intentemos pensarlo en mi equipo se organiza de esta forma, ¿sí? Entonces,
la información se transforma en conocimiento y tenemos que intentar que ese conocimiento se transforme en inteligencia organizacional. ¿Bien? La clave está en que el conocimiento sea compartido, accesible y accionable, ¿sí? Que se puedan desencadenar acciones en base a este conocimiento. Perdón si voy un poco rápido, si hay alguna pregunta igual me paran y frenamos. ¿Cuál es el desafío de las organizaciones o cuáles son algunos de los desafíos? Desafíos puede haber un montón, puede haber cientos, hay tantos desafíos como organizaciones seguramente. Ahora nos vamos a centrar en 4 que son quizás los más recurrentes en muchas de las empresas con las cuales hemos trabajado. En relación a estos, bueno, procesos cambiantes. En general, no me voy a centrar únicamente en nuestro país, tampoco lo voy a castigar tanto. Muchos de los procesos cambian constantemente, vivimos en una cultura de cambio constante. Por ende, los procesos inevitablemente tienen que cambiar. Entonces, nada está del todo cerrado. Nunca terminar de cerrar un proceso, ¿sí? Siempre hay una versión nueva del procedimiento dando vueltas. Por ende, esto se vuelve un desafío bastante complejo que tenemos que intentar minimizar lo más posible, ¿sí? Equipos chicos haciendo mucho, tenemos mucha operación, seguramente pocas personas, perdón, teniendo mucho trabajo, mucho que ordenar y poco tiempo para documentar. Uno de los puntos que conversábamos antes o que les comentaba antes. Alta rotación, cuando alguien se va, se lleva parte del mapa de la información. A veces, en el mejor de los casos, es bueno, quizás sin darse cuenta o en definitiva viene con la experiencia de cada uno. Cuando se va esa persona, cuando se jubila esa persona de los 50 años de la empresa, sabemos que con esa persona se va mucha de la información del roadmap de la compañía. Por ende, que eso suceda sin una buena base de conocimientos se vuelve un problema. Y por último, mucha improvisación creativa. La improvisación creativa, por lo menos bajo mi punto de vista, no es un problema porque bien usada tiende a traer otros resultados que quizás no teníamos en mente, no los estábamos buscando y aparecen, lo cual creo que es algo que está bueno. Pero si no se potencian o si no se les hace mucho foco, termina generando ciertas islas de información que hacen que la información se empiece como a perder, se empiece a disgregar, empecemos a cada uno a hacer las cosas como nos parece, como nos hace sentido o como pensamos que está bien. Entonces, esta inteligencia organizacional se empieza como a fragmentar, ¿sí? Se empieza a romper. Dentro de una misma organización hay muchas formas de hacer las cosas y eso no termina de estar bueno. Entonces, vamos a charlar ahora un poco más sobre un modelo de 3 capas, ¿sí? Este modelo de 3 capas se basa en, bueno, 3 capas, valga la redundancia, que serían la tecnología, los procesos y la cultura y los hábitos. ¿Bien? La tecnología, vamos a repasar un poco sobre cómo con las herramientas de Microsoft 365 podemos generar una estructura, podemos empezar a compartir, a colaborar, a automatizar procesos, a empezar a generar este lugar donde los usuarios almacenen y hagan que la información viva, ¿sí? Procesos, dónde vive cada tipo de información, quién es el responsable, un punto muy importante. En las organizaciones, en general, para este tipo de procesos, después pueden comentar si les pasa o quizás nunca lo pensaron de esa forma, nunca termina de haber un responsable de almacenar la información, de encargarse que el proceso empiece y termine, de que un usuario genere una documentación bajo esta normativa, termine en cierto lugar, siempre termina siendo la cabeza del área y no alguien macro que está como más o menos pensando o viendo de qué forma se está generando el proceso en la organización, ahora sí una organización más macro. Acá un punto importante, creo que no nos vamos a enfocar tanto en los procesos porque seguramente o como se darán cuenta charlando con otras personas de otras empresas, los procesos son a medida, ¿no? O sea, cada organización arma sus procesos en relación a sus objetivos, en relación a su capacidad, en relación a su contexto, básicamente. Entonces, hay procesos como organizaciones, es como medio no tiene mucho sentido indagar mucho sobre los procesos aquí, sí saber de que son parte de este modelo de 3 capas y que es un factor fundamental empezar a construirlo, ¿sí? Y de estos procesos decantan cultura y hábitos, ¿sí? Cómo se comporta la gente, qué hace con los archivos, qué documenta, o sea, qué información es la que está documentando, cuál es la que comparte y dónde la comparte, ¿sí? Empezar a generar hábitos en los usuarios, en todos los usuarios de la compañía, no solo en quienes tenemos en nuestro equipo, es un factor fundamental para que este modelo funcione. Si alguna de estas capas se cae o está del todo incompleta, y en general el modelo no va a terminar de funcionar correctamente, ¿sí? Entonces,
tenemos que entender dónde estamos almacenando la información, la tecnología, qué procesos llevamos adelante y o sea, cuáles son los hábitos que vamos a necesitar o que necesitamos empezar a generar en los usuarios para que este proceso funcione y que se almacene correctamente. Bien, vamos a ir a la tecnología. Vamos para acá. Entonces, tenemos a Microsoft como ecosistema, ¿sí? Microsoft 365 tiene un montón de herramientas. Seguramente ustedes conocerán muchas de las herramientas bueno, las 3 herramientas que vemos acá, que a mi parecer son las de uso más cotidiano, si se quiere, para algunos las más importantes, quizás algunas de estas no las conocen. Son 3 herramientas que en general están en foco porque se parecen mucho, porque en algún punto el objetivo tiende a ser similar, entre las 3, pero cada una tiene características específicas y cada una tiene una razón de ser, cada una tiene un objetivo. Entonces, entender cómo funciona este ecosistema, entender para qué sirven estas herramientas, nos va a dar el puntapié a entender cómo podemos empezar a construir la base, ¿sí? La base de conocimientos. Entonces, tenemos OneDrive como escritorio personal, Teams como hub de trabajo diario y SharePoint como base de conocimientos. Vamos para acá. OneDrive. ¿Qué es el OneDrive? Seguramente todos ustedes tienen su cuenta de OneDrive con X cantidad de gigas de almacenamiento. Es ideal para borradores, notas personales y, muy importante, trabajo en construcción, ¿sí? Todo el trabajo individual, todo el trabajo del usuario final, cualquier documento que yo como colaborador de mi organización empiece a trabajar, tiene que estar almacenado en OneDrive. Una vez que esos archivos empiezan a ser oficiales o dependen de un equipo, se mueve a otro lugar que, bueno, sería SharePoint. Una buena práctica sería moverlo a un sitio de SharePoint específico, que bueno, luego veremos cómo se decanta esto. Algo muy importante, seguramente a ustedes les ha pasado, quizá no, ahí de nuevo me lo pueden comentar, a mí me pasó y la verdad que fue un dolor de cabeza bastante grande. Por suerte no fue tan grave esto de la sincronización de la PC para trabajar offline o la sincronización del OneDrive con mi escritorio. Me ha pasado, no, por suerte la respuesta a la solución llegó rápido, pero fue un pequeño ahí, un tema a resolver de tener archivos fuera de la sincronización. ¿Por qué? Porque nada, tenía un archivo que estaba trabajando, que no lo tenía en la nube, que era más un archivo personal, no entendía bien dónde tenía que estar almacenado, no sabía para qué servía el OneDrive. Dije, bueno, listo, estos archivos tienen que estar acá en mi carpeta de descargas, sin ningún tipo de orden. Supuse que acá este era el lugar. Bueno, error. La computadora se rompió, no podía acceder al disco, básicamente, no podía acceder a la nube, o sea, en realidad podía acceder a la nube, pero no tenía la información porque nunca lo subí, el archivo se perdió, básicamente. Para que esto no suceda, ¿qué tenemos que hacer? Sincronizar la PC para trabajar offline o trabajar online, pero tener la información almacenada en mi escritorio personal, o sea, OneDrive. Para cerrar, o como un poco el resumen en este caso de OneDrive, no es el archivo histórico de la empresa, no es donde tiene que estar la información del equipo, es mi zona de trabajo personal. Es mi escritorio, básicamente, mi PC, donde tiene que estar toda mi información de trabajo diario. Vamos a Teams, que sería el hub de trabajo diario, donde estamos ahora. Teams es una herramienta o el canal de comunicación por defecto de Microsoft. Es el lugar que probablemente muchos de ustedes trabajen con más cotidianidad. Se puede ir en canales por equipo, por proyecto, por cliente, por tema. Cada organización lo divide o genera los procesos, como comentábamos antes, a medida de las necesidades. Aquí tenemos conversaciones ordenadas alrededor de documentos y tareas. Importante. Un punto que seguramente voy a tocar después. Siempre que hablamos de información, no necesariamente estamos hablando de documentos. No hablo solamente de un PDF, un Word, un PowerPoint. No solamente hablo de eso, hablo de la información como, ya les diría hasta como concepto, capaz que medio abstracto lo que estoy planteando, pero las conversaciones por Teams, los correos sin ningún tipo de archivo adjunto, un planner, un loop, un tablero de Power BI, todo eso es información y tiene que estar integrada correctamente. Tiene que ser de fácil acceso y tiene que tener los permisos, digamos, asignados correctamente. Pero bueno, me estoy yendo un poco de tema. ¿Qué tiene Teams? Tiene integración directa con todas estas herramientas. Se integra con Planner, se integra con Loop, se integra con Power BI, SharePoint, les podría nombrar casi el 100%, y tiene integración con herramientas propias, bueno, propias en este caso de Raona, con un montón de soluciones que venimos trabajando, que eficientiza mucho el trabajo diario, que tiene que ver con este Digital Workplace que comentaba Mary, que coincido que es un webinar aparte, y en algún punto lo tocaremos en algún momento, pero es mucha información. Una regla de oro que quiero que se lleven de aquí: si se necesita de nuevo
que no quede solo en el chat. Si es algo que va a ser compartido, si es algo que no lo voy a trabajar solo yo, por ende no va a estar únicamente en mi OneDrive, tiene que salir del chat de Teams, tiene que ir a almacenarse al lugar correspondiente. Entonces, repasando o uniendo un poco lo que vamos a ir trabajando ahora, Teams es el living, es el espacio donde conversamos, el living de nuestra casa, básicamente, el espacio donde nos podemos reunir con las personas, charlar, entender, proponer, pensar y proyectar un poco al futuro. Y SharePoint, que vamos a ver ahora a continuación, es la biblioteca donde buscamos la información. Es la biblioteca de nuestra casa, donde están todos los libritos acomodados, o desacomodados en mi caso, donde accedemos a encontrar toda la info. Vamos para acá. Vamos a hablar ahora de SharePoint, la base de conocimientos. SharePoint es la herramienta que a mí personalmente más me gusta o la que más intento sacarle el jugo porque tiene como mucho potencial de uso. SharePoint es como el repositorio de contenido por excelencia de SharePoint, donde bueno, se pueden hacer un montón de cosas. No nos vamos a poner ahora a entrar en detalle de todo lo que se puede hacer. Lo vamos a ver más a continuación con algunos ejemplos, pero se pueden generar repositorios oficiales por área, por proyecto, por proceso, de nuevo, siempre teniendo en cuenta el proceso de la organización. Perdone que siempre vuelvo un poco a lo mismo, pero quiero como que quede ahí bien claro que en definitiva esto es a medida y se va acomodando a lo que nuestra organización necesita. Podemos encontrar bibliotecas de documentos con metadatos en lugar de carpetas infinitas para filtrar más rápido y encontrar más rápido la información. Versionado automático para no perder el historial y más enfocado en archivos que sean de uso múltiple, o sea, que trabajemos con otros colaboradores u otros compañeros. SharePoint tiene un versionado como muy completo y muy rígido, muy sólido, digamos, como para entender qué está pasando en mis documentos. Páginas que dan contexto. Se pueden generar como mini intranets o entornos en donde el usuario puede acceder a toda la información. A mí me encanta pensar un sitio de SharePoint como eso, como un espacio en donde yo como usuario voy a encontrar todo lo que necesito para mi trabajo. Ese trabajo va a depender de cómo está organizado. Si es mi trabajo dentro de un equipo, voy a encontrar todo lo que necesito para mi equipo. Si es un trabajo por proyecto, lo que necesito para el proyecto. Si es un trabajo por área, bueno, y así sucesivamente. Ahí podemos encontrar manuales, procedimientos, bueno, noticias, enlaces, etc. Bueno, links a herramientas externas, aunque nos podemos ir como mucho más allá. Yendo un poco al anterior también, vistas por rol, tema para que cada uno vea lo que necesita. Acá hay un punto muy importante, la seguridad, es un tema que seguramente a todos ustedes les resulte hasta crítico, digamos, en algún punto, entender si yo estoy organizando la información, qué puede ver cada uno. La respuesta es, cada uno va a ver lo que tiene que ver. Nosotros vamos a darle a los usuarios acceso a lo que necesitamos que esos usuarios vean, ni más ni menos. O sea, no hay mucha vuelta en ese sentido. SharePoint tiene una securización en la cual los permisos se generan estructuras, nosotros otorgamos a cada usuario el rol que necesita para acceder a la información, lo que no debería ver, no lo va a ver y a otra cosa. Por eso en los sitios de SharePoint tenemos como, bueno, estas estructuras de permisos, estructuras de bibliotecas, documentos, bueno, estos hubs o estos espacios de base de conocimientos de trabajo. Entonces, si es oficial, recurrente o de equipo, digamos, es algo que vamos a utilizar con nuestro equipo de trabajo, vive en SharePoint. ¿De qué forma? De la forma que el proceso lo indique. Ya me pueden ya insultar de tantas veces que hablé de procesos, no hay problema, acepto insultos en el chat. Bueno, volviendo al modelo, entendemos ya cuál es la base tecnológica, espero que se haya entendido. En caso de que no se entienda, acá como comentaba Mary también, la adopción digital, bueno, a mí es algo que me apasiona, que me gusta mucho, un poco bien acompañado con la docencia, con el entender, con el explicar, un poco esa fase, digamos, más docente a mí me gusta. Entonces, parte de la adopción digital considero que es fundamental para que los usuarios entiendan de qué forma trabajar con la tecnología para poder adoptarla. Si nosotros le tiramos a nuestro equipo de trabajo, esto sirve para cada cosa, manejalo, usalo, sé libre, probablemente empecemos a encontrar una vuelta al caos del que queremos subir, digamos. Entonces, todo este proceso tiene que venir acompañado con cierto grado de adopción, ¿sí? Para los usuarios finales. Después, bueno, entraremos en un detalle más específico de saber cuáles los usuarios, qué usuarios van a tener qué responsabilidades, quién debería hacer cada cosa, si necesitamos tener como usuarios más bien administradores o usuarios líderes que puedan guiar a otros, bueno, eso es parte del proceso. Pero esa pata de adopción acompañando a la tecnología tiene que ser una pata sólida, ¿bien? Ya hablamos de la tecnología, hablamos un poco de procesos, se los estoy machacando un montón. Vamos a hablar ahora de cultura y hábitos, ¿sí? Entender
cómo se comporta la gente o qué podemos proponerles para hacer su trabajo diario un poco más fácil, porque en definitiva el objetivo es ese, hacer el trabajo un poco más fácil, ayudando a la organización a tener una estructura más sólida, ¿sí? Es como un yo te doy, vos me das, nos ayudamos entre todos y avanzamos como organización. Vamos por acá. Vamos a hablar de algunas prácticas culturales para hacer que todo funcione o intentarlo. Esto vamos de a poco. Si hay alguna de estas prácticas que les haga sentido o que quieren indagar un poquito más, lo ponen en el chat, al final lo conversamos. Si hay alguna que no esté acá, porque probablemente hay prácticas que no están acá, o hábitos que les gustaría empezar a tener, también lo mismo, espero que las escriban en el chat y podamos como profundizar un poco más sobre eso. Bueno, perdón, estoy moviendo esto. Ahí va. Y si no, bueno, seguimos avanzando. Entonces, ¿qué son los hábitos? Son determinadas acciones que tenemos que intentar replicar en el día a día para que en algún momento las hagamos sin darnos cuenta, básicamente. Esa sería como una definición súper vaga, pero a mí me gusta pensarlo de esa forma. Ir al gimnasio es un hábito que yo no estoy pudiendo terminar de incluir en mi rutina, me gustaría, pero bueno, nada, estos sí los tengo como un poco más internalizados, si se quiere. El primero sería algo así como una frase que todos nos podríamos tatuar o que podríamos ponerla de fondo de pantalla o en cualquier conversación tenerla ahí en el copy-paste para pegarlo ahí apenas nos mandan un archivo por Teams o por correo. No me lo mandes, compartilo. ¿Qué significa esto? Como conversamos antes, todo se sube al repositorio común para evitar duplicados. O sea, todo tiene que estar donde tiene que estar, ¿sí? Entonces, todo el trabajo en equipo o cuando un archivo deja de ser personal, deja de estar en el OneDrive, se pasa al SharePoint. La forma de comunicarlo no es te mando el archivo adjunto. ¿Por qué? Porque se rompe todo lo que estamos queriendo, toda la estructura que estamos queriendo empezar a generar. Por ende, todo el trabajo en equipo siempre va al repositorio común y siempre se comparte el link, nunca el archivo adjunto, ¿sí? Porque ese link tiene que estar almacenado correctamente en un lugar en el cual los otros usuarios tienen que tener permisos. Por ende, si nosotros le compartimos el link, va a poder acceder sin problema. Entonces, no me lo mandes, compartirlo, es una frase que quiero una de las frases que quiero que se lleven de este webinar y que, bueno, en algún punto la empiecen a replicar. Una regla rápida como para repasar lo que conversamos antes en base a la tecnología. De nuevo, OneDrive, información personal, información individual previa a la información compartida. SharePoint y Teams es el conjunto que hacen el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque lo almaceno en SharePoint y lo envío por Teams. ¿Qué envío por Teams? El link, ¿sí? Nunca el archivo adjunto, el link al repositorio. Entonces, ¿qué generamos con esto? Menos versiones y menos de me reenvías el archivo y nos vamos a la tercera diapositiva de terminar con este archivo, versión 3, final, sí, tesis, fin de año, digamos, como bueno, ese tipo de versiones no existen, el nombre del archivo tiene que ser el mismo para todos y el versionado es interno, ¿sí? El versionado de los archivos corre por cuenta de las herramientas. Tenemos que apoyarnos en la tecnología porque es lo que hace nuestra vida un poquito más fácil. Bien, vamos a la 2. Todos somos expertos, cada usuario, cada colaborador de nuestra organización es experta en algo. O sea, cada uno es experto en algo en particular. Esa expertise es lo que hace a la inteligencia organizacional, cualquiera sea el área, cualquiera sea el trabajo que tenemos que hacer. Por ende, todos tenemos algo que documentar o para documentar. Algunos seguramente tengan procesos que requieren una documentación más cotidiana, otros quizás cada 15 días, una vez por mes, una vez por año, cuando tenemos alguna entrega, pero todos tenemos que documentar. Entonces, es importante saber de que si todos tenemos que documentar, obviamente hay personas que quizás y no les gusta o no les es tan cercano o no se sienten cómodos o no les sale, también puede ser. Tiene que ver con, qué sé yo, cuestiones personales y el punto es no achacar en ese sentido, no obligar en algún punto, aunque suene como medio quizás antipático decir, bueno, pero ¿por qué me tengo que hacer cargo yo de trabajo de otra persona? No ese es el punto, sino si no saben cómo, le damos soporte, ¿sí? Hay un tema que no incluí explícitamente en la presentación porque me parece que es un tema que requiere su webinar adicional, su webinar aparte, ya lo haremos en algún momento, que tiene que ver con el uso de Copilot, el uso de la inteligencia artificial, el uso de herramientas. Creo que lo vi a Pablo Hinojosa, nuestro CTO, que es experto en el uso de inteligencia artificial. Él seguramente también pueda comentar muchas otras cosas que sean interesantes, pero entender que a los usuarios que les cuesta un poquito más documentar, les tenemos que dar soporte, les tenemos que
lo que comentaba antes, hacer la vida un poquito más fácil para que resuelvan nuestras necesidades o nuestros inconvenientes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nada, buscando herramientas. Copilot es una gran herramienta para tener una reunión que te genere las minutas, que te genere el esquema de la documentación, ayudar a la persona que, si no sabe cómo documentar, nos juntamos 15 minutos, media hora, 40, charlamos sobre cuál es el objetivo del documento y usamos Copilot, por ejemplo, para hacer ese trabajo más fácil. Si vamos un paso más allá, lo llamamos, como decía a Pablo Hinojosa, le pedimos que nos haga un agente que nos ayude a documentar con una base de conocimientos, con una estructura. Ese sería como el camino más feliz para todo, porque nos ahorra mucho trabajo, pero en definitiva es entender que esto es un punto importante. ¿Cuáles son los puntos de dolor de mi equipo? ¿Qué es lo que o sea, qué necesitan para cumplir mi objetivo? Mi objetivo es que documenten. Bueno, ¿qué necesitan para eso? Bueno, no me quiero detener mucho acá porque me voy a quedar toda la vida hablando de documentación, así que seguimos. Conocer las herramientas. Yo soy un poco exagerado, lo admito, lo puse acá. El Universo 365 tiene tantas herramientas como usuarios. Eso es mentira, no importa, pero me gustaba la frase. Sí tiene muchísimas herramientas. Cada herramienta tiene una razón de ser, tiene un motivo y tiene un por y para qué. Por ende, tenemos que empezar a entender para qué sirve cada una. No podemos usar la misma herramienta para todo. No podemos usar Teams para armar las minutas, armar las reuniones, enviar la documentación, almacenar la información. Si nos quedamos en esa lógica de trabajo, si se quiere chata, perdón si alguien la mantiene, no vamos a poder evolucionar, no vamos a poder generar esta inteligencia organizacional que estamos buscando, ¿no? Que es el objetivo en definitiva de este webinar o de esta charla o de cualquier organización. Entonces, tenemos que definir reglas simples, que es lo que comentaba antes, alinearnos, perdón, con la tecnología, ya entendiendo para qué sirve cada una, entonces empezar a definir o sea, dónde va cada cosa y cómo se utiliza, de qué forma se comparte, cómo se otorgan los permisos, bueno, un poco de lo que fuimos charlando. Algo que me parece importante, que esto es más un punto a filosofar, si se quiere, no me voy a detener mucho porque de nuevo hablo mucho sobre estas cuestiones. Está bueno dar espacio al equipo para equivocarse porque esto permite descubrir soluciones. Si yo digo, necesito que el equipo documente y no le doy las herramientas y no le estoy dando el espacio a probar, entre comillas, jugar o a entender cómo podemos hacer este proceso más eficiente. Entonces, si nosotros tenemos un equipo que nada, tiene como ciertas tareas, pero necesitamos que crezca por acá, hay que empezar a darles herramientas y darles espacios. Esos espacios son lugares donde se les permita equivocarse, se les permita jugar, se les permita probar. Todo esto, digamos, lo menciono dentro de un marco, dentro de ciertas reglas, dentro de un contexto, digamos, seguro, ¿no? Pero que permita como jugar con la información, con la documentación, con la posibilidad de crear, para empezar a entender que hay otras soluciones más allá de las que nosotros tenemos ya conocidas, vistas o en la cabeza, ¿sí? Me parece que está bueno porque por experiencia propia da buenos resultados. Entender que hay personas que, aunque no sea quizás su tarea primaria, tienen como ese potencial o esa poder de creatividad como para ir un poquito más allá. Entonces a esas personas hay que darle el espacio. Vamos al 4, documentar en caliente, no esperar a tener tiempo para registrar lo que tenemos que hacer. Mientras el tema está fresco, documentarlo, ahí acompañándolos de las herramientas y en base a eso generar los procesos de documentación. Es un poco injusto obligar, entre muchas comillas, el uso de la palabra, obligar a documentar a mi equipo si no le estamos dando un proceso acorde a esa documentación. Por ende, tenemos que, como comentábamos antes, generar el proceso en base a la tecnología con estos hábitos para darles al equipo la estructura para empezar a documentar. Y siempre lo importante, documentar en caliente. Documentar en caliente es, lo armamos en un bloc de notas, grabamos una reunión, transcribimos, utilizamos esa información para generar un documento. No es solamente me tengo que tomar siempre media hora del día para documentar todo lo que hice hoy, sino el ser como inteligentes en cómo almacenamos nuestra información personal para que eso se vuelva documentación. Un ritual de orden semanal, pequeños hábitos que generan grandes cambios en la calidad. Esto es algo que empecé a implementar hace varios meses, que es tener un objetivo semanal. Es decir, yo los viernes me tomo 10 a 15 minutos, a veces un poco más, a veces un poco menos, depende de la semana, para principalmente ordenar mi carpeta de descargas, que está igual vinculada bueno, nada, con OneDrive, con mi nube y tal, para borrar archivos duplicados, para mover cosas al lugar correcto, entender que hay archivos que son draft, son bueno, borradores de temas de proyecto que tienen que moverse al lugar indicado,
actualizar nombres, etiquetas, permisos, de generarnos esa rutina o ese espacio de orden semanal. Al principio cuesta, porque la verdad es que es así, o sea, capaz que hay semanas que se nos pasa, porque el día a día nos pega, perdón por la palabra, una trompada y no podemos hacerlo. Está bien que pase, es habitual, pero sí empezar a tomarnos 10, 15, 20 minutos, tomarnos un break quizá de nuestro trabajo diario y decir, che, voy a ver mi carpeta de descargas, voy a ver mi OneDrive, cómo está ordenado. Empezar como a ordenar eso. A los que tengan un toque con el orden les va a servir mucho más, aunque probablemente ya lo tengan. Y a los que no, yo creo que les va a ayudar a eficientizar mucho más su trabajo. Un espacio ordenado, digamos que aplicado a cada concepto de la vida, hace que el trabajo diario sea mucho más fácil. ¿Cuál es el objetivo de esto? Evitar el caos acumulado y las limpiezas eternas cada 6 meses. Bueno, por último, transparencia por defecto. En el equipo todos tienen que saber lo que se está haciendo, cómo y por qué. Todo esto dentro de un contexto, obviamente, en el cual cada uno tiene que saber lo que necesita saber, ni más ni menos. Pero un equipo en el cual hay transparencia, un equipo en el cual cada uno sabe cuáles son sus responsabilidades y sus objetivos, es un equipo eficiente. Por ende, la comunicación, por eso hablaba también de que la inteligencia organizacional no es solamente archivos, no es solamente información escrita, la comunicación es parte de ese proceso, es importante. Bien, bueno, me detuve mucho acá, me parece que son prácticas que están buenas. Si quieren en algún punto, si hay alguna adicional, la pueden comentar en el chat y, bueno, y indagamos. Si en algo de esto les hace un poco de ruido o quieren como charlarlo más en profundidad o más específicamente para entender o hacer un análisis de sus organizaciones, bueno, en algún momento nos podemos juntar también uno a uno como para charlarlo y verlo un poquito más en detalle. Ahora, ya estamos casi terminando. Sé que estoy como que me mandé mucho a hablar, así que no les voy a robar mucho tiempo. Les dejo un roadmap en 4 pasos o entender cuál sería la idea de cómo empezar o qué debería hacer una vez que yo termine este webinar en mi organización, ¿sí? O sea, cuando yo me voy de acá, digo, me llevo todas estas ideas, me llevo todos estos conceptos, me llevo la idea de que tengo que utilizar la tecnología, tengo que generar un proceso y voy a empezar a generar los hábitos. Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico rápido, es entender o mapear dónde vive hoy la información en mi equipo, ¿sí? O sea, en mi contexto más cercano, si soy líder de área, si manejo un equipo, si no manejo un equipo, pero estoy dentro de uno, proponer esta idea de entender dónde vive la información y detectar los mayores dolores, ¿sí? ¿De qué sirve detectar los mayores dolores? Sirve para eficientizar el trabajo posteriormente. ¿Por qué? Es esto que hablamos antes. El mayor dolor de mi equipo es que, o sea, no hay nadie que le guste documentar, a todos les parece una carga porque no es la obligación de nadie. Bueno, perfecto, lo intentamos solucionar, buscamos herramientas, buscamos como algún espacio para tomarnos quizás como equipo para hacerlo. Hay un proceso que me genera, no sé, me saca la mitad de la semana, no sé, rellenar una información o un proceso X de aprobación interna en mi equipo. Bueno, empezamos a pensar cómo podemos automatizarlo. Hay herramientas de Power Platform bueno, que están pensadas, que están creadas para eso. Por ende, cada proceso que tenemos en la compañía se puede automatizar. ¿Es recomendable automatizar todo? No, seguramente no, pero sí estos puntos que son los puntos de mayor dolor en nuestros equipos. Por otro lado, definir los repositorios y las reglas básicas, esto que hablamos antes, entender qué va en OneDrive, qué va en SharePoint, cómo usamos Teams, entender cuál es la estructura de mi equipo o qué es lo que le sirve a mi equipo, ¿bien? Un piloto con un equipo con un área, si queremos que sea el nuestro, si queremos que sea otro, porque quizás es el que más documentación genera, el que más procesos tiene, el que mayores problemas tiene. Ahí es entender cuál es la necesidad de mi organización a nivel macro y definir un piloto. Decir, chicos, bueno, a partir de ahora vamos a mapear la información, vamos a definir una estructura y vamos a empezar a ordenar esta información. Vamos a ajustar el modelo y definir y medir, perdón, estas mejoras. ¿Bien? De este punto, de este piloto, empiezan a salir todos estos dolores que tienen los equipos, que tienen, bueno, se traspola a toda la organización, ¿no? Y ahí se empiezan como a automatizar los procesos, a eficientizar el trabajo, empieza como a girar la rueda, ¿sí? Empezamos como a entender dónde estamos parados, cómo tenemos que construir y hacia dónde vamos, ¿bien? Y por último, escalar y consolidar cultura. Este es un punto muy importante. Una vez que este piloto sale bien, una vez que este piloto da los resultados que necesitaba, que yo puedo medir estas mejoras, que la información se empieza a almacenar correctamente, que yo empiezo a generar o mi equipo empieza a generar estos hábitos, ¿sí? de trabajo diario, lo empezamos a replicar en toda la organización.
vamos a otro equipo, luego a otro, y así se va como si fuera un virus, ¿no? No está tan buena la analogía, pero bueno, como que se va expandiendo, perdón, por toda la organización. De eso se definen las buenas prácticas, que de nuevo, ¿hay buenas prácticas estándar de Microsoft? Sí, y tenemos que seguirlas. Esas buenas prácticas están porque sí, porque muchas personas las definieron, perdón, las pensaron, las crearon, y bueno, son buenas prácticas que tenemos que seguir. A veces no se amoldan al 100% y tenemos que pensar cómo esas buenas prácticas se amoldan a nuestra organización. Formalizamos hábitos y definimos métricas. Sería como todo el fin del proceso. El punto más importante es entender que no hace falta o no sirve, no funciona cambiar todo de golpe. No podemos plantear de un día para el otro, a partir de ahora toda la organización va a seguir esta nueva lógica, este nuevo proceso, vamos a empezar a cambiar todo de golpe. No funciona, no sirve, va a traer más frustraciones em, que felicidad, va a traer más dolores de cabeza que otra cosa. Por ende, hay que empezar por algo chico, por algo sólido, por algo que podamos como escalar y que se pueda medir, que podamos ver los resultados. Con los resultados nosotros podemos entender, primero, si lo que estamos haciendo funciona, y segundo, cómo se puede extrapolar a todas las áreas. Por ende, una recomendación por experiencia: no intenten hacer cambios grandes, vamos de a poquito, vamos con nuestro equipo, con un equipo que quieran, que necesitan y que puedan como tener más cerca, ¿no? Que le podamos dar más seguimiento. Vamos a sacar algunos ejemplos prácticos, no me voy a detener mucho en esto, pero para que se hagan ahora, que tengan como una idea general de por dónde va enfocado esto que estoy comentando. Un onboarding de nuevo empleado, antes de toda esta estructura, básicamente son entradas de usuarios desordenadas, 1000 preguntas, no entender dónde tengo que buscar la información, una vez que termino mi onboarding, a dónde voy, qué hago, bueno, nada, una vez que se genera este proceso o que empezamos a entender cómo es la estructura, hay una ruta clara en SharePoint, hay materiales centralizados, hay seguimiento automático, hay automatizaciones, aprobaciones, hay todo un proceso claro, ¿sí? En la auditoría, bueno, nos puede ayudar un montón. Tenemos equipos en Argentina especializados en auditoría, hay gente que conoce mucho de eso, en España también. Por ende, el caos en las versiones y el correr al último momento, en luchar contra, necesitamos ordenar todo antes que venga el auditor y bueno, iba a ser un poco exagerado, así que me voy a guardar ahí la frase. Pero bueno, antes que eso pase y antes que todos estemos gritando por la empresa, tenemos que empezar a ordenar, ¿sí? Entonces tenemos que tener un repositorio confiable, con historial, con evidencias claras, con versionado, con permisos. Tenemos que tener un orden tecnológico, una estructura y un proceso. Y cambios de procesos internos siempre van a existir, siempre van a estar. Tenemos que intentar estar un paso antes de esos cambios para tener una estructura que los soporten y, si no, empezar a generar. ¿Bien? Antes, cada área lo interpreta de diferente manera. Se generan estas islas que comentábamos antes de cada equipo trabaja como quiere, como puede, como, digamos, no de mala manera, sino como considera que está bien hacer las cosas, pero a nivel de organización se empiezan a ver estas islas o estos fragmentos en el proceso que en algún momento hay que parchar y tenemos que empezar como a generar una estructura más sólida, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos un proceso interno definido, automatizado, ya tenemos un proceso publicado en un entorno de SharePoint, tenemos comunicaciones en Teams, en correos, versiones únicas para todos. Bueno, empezamos a tener este orden o esta base de conocimiento sólida, que es la que termina generando la inteligencia organizacional. Es la que termina, es en donde terminamos entendiendo que todos sabemos lo mismo, ¿sí? O sea, todos sabemos lo mismo en la organización, todos hacemos lo que tenemos que hacer de la misma forma, porque hay un proceso que así lo indica, todos sabemos a dónde buscar la información, todos sabemos de qué forma compartir la información. Bueno, esto, entender que se empieza a generar esta cultura del conocimiento, ¿sí? No es solo yo tengo un sitio en SharePoint, lo uso como quiero y bueno, cuando venga a otra área le mando la URL y bueno, a otra cosa, sino en entender que tiene que haber una cultura de la organización y una cultura en la comunicación, ¿sí? Por último, vamos por acá. ¿Cuáles serían las métricas y señales de éxito? O en realidad, ¿cómo empezamos a entender si esto está funcionando? No me voy a detener mucho acá porque son más bien a medida o en definitiva van a ir en base a lo que nosotros querramos medir. Vamos a empezar a ver mayor uso de bibliotecas oficiales, SharePoint, que unidades personales, espacios en OneDrive. Vamos a ver menos archivos adjuntos por correo y más enlaces, ¿sí? Más permisos, más control, más estructura. Vamos a ver tiempos de onboarding más cortos, porque cada usuario va a saber a dónde tiene que buscar la información. Búsquedas internas más efectivas, menos tiempo perdido buscando archivos o la versión correcta. Y personas nuevas que pueden trabajar sin depender del histórico o de la pobre persona que ya se quiere ir de su jornada laboral y tiene que estar respondiéndole a todo el mundo dónde está la información. Sí, tenemos que cuidar a esas personas porque terminan mal mentalmente. Para cerrar,
si sienten que su empresa vive en medio de una beta permanente o en un estado de procesos cambiantes constantes, probablemente no sea un problema de la tecnología, sino de cómo usamos la información, es un problema de organización. Entonces está bueno empezar a entender un poco, mirar un poco para adentro, entender dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir y empezar a construir, ¿sí? La comunicación tiene que ser un puente que se acompañe de la tecnología, que los ayude a pasar de donde están a donde quieran llegar. O sea, no hay mucha más historia que eso, o bueno, o por lo menos así lo creo. Acá terminamos. Acá un poco más de contexto sobre Rabona. Si quieren conocer nuestras soluciones, les dejo la URL, rabona.com/servicios, ahí para que entiendan un poco más, no solo lo que hacemos desde adopción, desde todo este concepto de inteligencia organizacional, sino desde todas las áreas, de Rabona España, Colombia, Argentina, bueno, a la brevedad otros países. Ahí van a entender cómo ayudamos a las empresas a afrontar este cambio constante o este proceso medio que a veces nos ahoga. Por otro lado, los invito también a ingresar a nuestro blog. Ahí está un poco lo que comentaba Mary de toda la estructura de los diferentes champions que tenemos en Rabona a nivel mundial, de qué se encarga cada una, en qué es especialista cada uno. Por ende pueden indagar un poquito más y también contactarlos para saber un poco más sobre lo que están haciendo. Y por último, si algo de todo lo que conversamos les hizo ruido, si quieren charlar un poco más, si les hizo como un poco de sentido entender cómo podemos empezar a pensar o cómo nos podemos meter un poco más para dentro de nuestra organización, me contactan bueno, por LinkedIn, desde la web de Rabona, el espacio de Champions o a mi correo. Estaré disponible para lo que necesiten o para indagar un poco más sobre la presentación. Bueno, gracias a todos. Gracias, Mary, también por el espacio, por la charla. Espero que haya quedado claro. Espero que no haya hablado tan rápido. Los que me conocen saben No, que suele ser un y problema. todos te Así vamos a que dar las gracias a ti. O sea que al final, muchísimas gracias. Eh, las personas en el centro, o sea, me quedo al final con sí, tecnología, pero muchas de las cosas que has comentado al ujú, final es nuestra responsabilidad. Creo que la encuesta la tendrías que hacer de quién no ha hecho un fichero que pone V3 o V1. Yo. ujú. Todos tenemos las V1 o V2. Sí, sí, sí. Me encantó, ¿ah? Si os parece, abrimos un poco de turno de preguntas. Tenemos aquí a Nico. Elena ha compartido la landing de Champion de Nico, donde estará colgado próximamente este webinar. Todos recibiréis mañana, entre mañana y pasado, un mail informativo con el link a este webinar también para que podáis volverlo a ver por si hay alguna duda. Y con el link de la landing de Champions, donde está Nico con todo su contenido. ¿Os parece? Podemos abrir micrófonos. Si alguien levanta la mano, podemos abrir el micrófono o las consultas pueden ser escritas por el chat, lo que os apetezca más. Y no has hablado muy rápido, ¿ah, Nico? Al contrario, muy bien, muy Genial, bien. genial. Bueno, mejor. Qué bueno. Sí, igual ahí este es un contexto en algún punto abstracto, entonces pueden haber miles de dudas. Si hay alguna que podamos resolver ahora, genial, y si no, bueno, nada, ahí tenemos también un espacio abierto para en cualquier momento sentarnos a conversar. Exacto. Me apunté el concepto beta permanente. Me ha encantado Ujú. este concepto también. Estar en beta permanente, ¿ah? O sea, yo creo Es que... un poco frustrante, creo, sentir esta ahogo o asfixia de sentir que las cosas no avanzan y no entender por qué. Bueno, que en general es este concepto de beta permanente o nada, pensar que las cosas, esto, que la rueda no gira, que las cosas no avanzan y no entendemos por qué. Bueno, ahí quizás la solución a eso es mirar un poco para adentro, entender cómo nos estamos Exacto. organizando, de qué forma, si estamos sacándole el jugo. No hablamos de un montón de cuestiones técnicas más específicas que tiene que ver con licencias, con cosas más así como muy particulares, pero si le estamos sacando el jugo a las herramientas o a los talentos que tenemos, ¿no? Ese es un factor importante para salir de ahí. Está genial. Y te tomo la palabra, ¿eh? Hablaremos próximamente, os emplazaremos a una sesión sobre Digital Workplace. Ujú, Y además creo que Digital Workplace con acento argentino, porque ujú. seguramente vosotros os encontráis en Argentina con pains o problemáticas distintas o otros tipos de industrias o sectores, que será muy interesante compartirlo con todos. Vamos a dar estos 2 minutitos para ver si surge. Mira, María Ángeles Pacheco nos comenta muy valioso el webinar. Seguro me esté contactando, ya que en nuestra empresa tenemos todos dolores, inconvenientes y que explicó Nicolás, ¿ah? Es que el concepto dolor, que es como que lo sientes, ¿no? Ujú. Y al final pues te acabas encontrando, pues que a mí me sucede, ¿no? Esto en el día a día. Es muy... Totalmente.
No, y sin como los problema, dolores que Mariano. nos pasan en el cuerpo, esto de dejarlo para último momento, decir, bueno, nada, tengo que seguir avanzando, no lo veo ahora, voy al médico dentro de un mes, como este concepto de no darle foco al punto que en algún punto es importante, valga la redundancia, Sí, nada, está bueno como empezar a tratarlo, ¿no? Porque una vez sí, que ese dolor sana, si sí. seguimos con la misma analogía, nada, empezamos a trabajar más livianos. Sí. Miguel Ángel Rodríguez está escribiendo mientras escribe. Otro concepto que también abordaremos en un futuro es en otra sesión, la adopción digital, y yo creo que viene muy vinculada en todo lo que es la brecha digital, ¿ah? Que al final ahora en los espacios de trabajo conviven mucho tipo de generaciones y la adopción digital se ha Totalmente. convertido en uno de los pilares para reactivar esta transformación, ¿ah? Ujú. Sí, totalmente. Bueno, adicional a la brecha también, ahora en Argentina pasa un poco más que la presencialidad está volviendo, hay una estructura medio ambigua de teletrabajo, de presencialidad, bueno, de cercanía, como todo este concepto nada, de adopción digital viene también acompañado de eso, está bueno. Muy bien. Pues lo dicho, ahora hemos hecho 50 minutos, o sea que vamos muy bien, ¿eh? De tiempo, Ujú. una sesión de Genial. 45. Vamos a dar 2 minutillos más. ah, y creo que no me he dejado nada, que ya lo he dicho todo, el Ujú, mail, los webinars, todo donde está colgado. Am, y nada más, Nicolás. Mira, ujú. Miguel Rodríguez se ha vuelto a animar a escribir. Vamos a ver, Miguel, estamos todos mirando a ver qué pones. Sin presión, sin presión. Igual está bueno como animarse a plantear esto nada, de plantear un tema, de charlarlo. No es más que, me parece que hay que alivianar un poco este contexto de los problemas, de que en definitiva Sí, todos los problemas tienen solución. Tenemos que empezar a acompañarnos de la tecnología, que eso es muy importante para solucionar nuestros problemas más cotidianos o nuestros puntos de dolor más fuertes, pero no dejan de ser eso, un problema que se puede solucionar y bueno, y tenemos que tratar para seguir avanzando. El soluciones punto, me parece. corporativas. Totalmente. El problema creo que empieza cuando no nos damos cuenta que tenemos un problema. Ahí ya, bueno, es un concepto mucho más ambiguo que no nos vamos a Es meter ahí ambiguo. más psicológico, pero bueno. Ok, Nada. pues si os parece, hacemos esto. Sí, damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Nicolás, porque vamos siempre es compartir conocimiento y además como pilar fundamental de nuestro proyecto de Champions. Esto pues nos enorgullece mucho como comunidad. Os enviaremos una convocatoria o compartiremos por todos nuestros canales el próximo webinar con acento argentino en este caso y ya podemos adelantar que irá de Digital Workplace, y estaremos en contacto a través del mail y nuestros canales habituales. Muchísimas gracias a todos en nombre de Raona y muchas gracias, Nico, en particular. Gracias a Gracias todos. a ustedes. Gracias a todos por sumarse.